Buenas tardes, voy a hacer como la Iglesia y voy a dar dos avisos para empezar. El primero, decía Séneca que no es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos. Ahí fuera venden libros, pueden comprar dos, uno para ustedes y otro para regalar. El segundo de los avisos, ya se lo he dicho, pero es para pedir disculpas a Marcelo y a muchos hispanistas, amigos, Alfonso Borrego, que lo conoce, a Luis Gorsategui, a Marta Vera, que llevan años luchando por la verdad. Pido disculpas porque creo que debería haber empezado hace muchos años defendiendo nuestra historia. Porque aunque parezca poco, mi silencio se ha sumado al de muchos otros y ha dado fuerza a esos que nos odian. No me cabe ninguna duda de que la manipulación histórica no es un discurso entre la verdad y la mentira, sino que es simplemente odio. Y yo, que no soy muy devoto de dulcificar las cosas ni de intentar evitar lastimar las pieles finitas de algunos, avisaré ahora que si alguno de los presentes alberga la esperanza de encontrar en este instante una opinión moderada o del todo conciliadora y amable, o que quizá espere alguna fórmula imprecisa con la que crea que vamos a asumir un día más las mentiras de nuestra historia, ahí fuera tiene una cafetería y al salir le pago yo el café. Por supuesto, yo no voy a ser el que plasme aquí un fingimiento hipócrita ni de languideces ideológicas corrompidas. En otro caso, si lo que les gusta es conocer la verdad y detestan la mentira y las sutilezas del sofisma, si les gusta oír la voz sincera de un hombre que piensa, siente y habla en español, entonces hoy están en el lugar adecuado. Y una vez dicho esto y aclaradas las normas del juego, que son fáciles, voy a comenzar. Primero dar las gracias a todos los presentes, también a este renovado Club de Prensa, Club La Nueva España, y a su magnífica directora. Muchas gracias también, por supuesto, a Marcelo, al profesor doctor Marcelo Gullo y a nuestro común amigo Álvaro Marañón, que hoy tenía que estar aquí, pero por consejo médico no puede acompañarnos. Decía San Agustín, a quien nadie puede acusar de haber cursado en el Plan Bolonia, decía que el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Y no sé qué diría hoy San Agustín cuando apenas se lee y escasamente se reflexiona.
Ocurre que en la realidad ya no se piensa. Y es evidente que el estudio de la historia está pasando en los últimos años por un periodo de decadencia. Son miles los hinchas, sin análisis moral, los hinchas de la contrahistoria, hinchas que viven principalmente haciendo gala del anacronismo, un error que es únicamente confundir épocas y situar algo fuera de su tiempo. Cualquier historiador que haya analizado los motivos del primer viaje de Cristóbal Colón y su llegada a la isla que llamará San Salvador, cualquier historiador o investigador que haya indagado un poquito en los siguientes viajes, aquellos que hayan hecho un mínimo análisis sabrán que hoy que quienes embarcaron en las décadas siguientes con destino a las Indias ni eran penados ni eran galeotes. Hay miles de pruebas en los archivos españoles, sobre todo en el archivo de Indias, donde el que quería viajar tenía que probar que no había robado, que era hombre limpio y que no tenía ninguna mancha. El que iba allí era un hombre trabajador que iba a esforzarse e iba a crear algo nuevo. España es, sin duda, el país de los papeles. Aquí piden papeles para todo y yo creo que el modelo 200, 390 o 840 ya estaba inventado aquí en España en tiempos de Alfonso X el Sabio. Y ocurre por el contrario que una mezcla de este anacronismo que asume como cierto el ilustrado hijo del Plan Bolonia, sumado a la ágil movilización de los elementos subversivos que llevan sembrando mentiras desde hace siglos, han adquirido cierto valor hasta en personas a quienes se les brinda cierto valor intelectual. La leyenda negra es sin duda una de las mayores miserias que ha creado una sociedad descabezada. Hoy conocemos el nombre de esta sinrazón, de toda esta mentira, porque se le ha escapado a uno de sus primeros profesionales. Lo ha llamado la máquina del fango. Esto es la leyenda negra de España, una verdadera máquina de la mentira. Pero hoy esa máquina es altamente peligrosa porque ha cambiado la forma de comunicar. Hace años se informaba repartiendo panfletos por las calles. Tiempo más tarde, a un insensato se le dio un spray y se puso a pintar por las paredes. Y nos llenó paredes con mensajes absurdos. Ayer leía uno que ponía: Asturias no es España. En Siero estaba. Pero lo peor de todo es que ahora todos ellos tienen un arma de mucha precisión en sus manos. Los descabezados disparan a ráfaga y sin cesar desde sus móviles, porque el acceso a Internet y las redes sociales es un peligro para esta gente que no deja de repetir mensajes y retuitear locuras. Internet en sus manos es un tremendo peligro cultural. Pero hoy tenemos suerte. Tenemos la fortuna de que nos acompañe Marcelo Ullo, a quien me place llamar viajante del tiempo. Querido amigo, no hace falta descubrirte que nuestra Asturias es la cuna de España y de la cristiandad, pero quizá sí que es muy importante que sepas que lo que aquí forjamos por los siglos, nuestra vieja civilización y nuestra forma de ser, bien podría decirse que también es el origen de ultramar, de los virreinatos y, por supuesto, de Hispanoamérica. El profesor y doctor Ullo Alarcazón, académico del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, tiene una obra prolífica, tanto más grande que este libro, es su currículum, que yo no lo he traído porque sería largo de contar. Y hoy nos trae su último libro, que es Lo que América le debe a España. En realidad, es un título sugerente que resulta una obra de arte. Es un libro que brilla y que nos explica una verdad, porque verdad solamente hay una. No existen dos verdades. Y no me cabe duda de que los trabajos de Marcelo son magníficos análisis en donde transforma las crónicas que descansan en los viejos archivos. Les da forma y a continuación crea una fascinante aventura cultural e intelectual. Leía en cierta ocasión que la grandeza de una persona no se mide por el dinero, la belleza o el estudio, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. No obstante, y dando cuenta del título de este último trabajo, quiero decirle que a mi muy humilde entender, Hispanoamérica no le debe nada a España. Y no le debe nada porque es como un hijo que nada debe a su madre. No le debe más que la vida y el debido amor y respeto como madre. Por el contrario, los que sí deben a los españoles son los naturales de aquellas tierras, los que hoy gritan y se quejan, porque si en lugar de españoles hubiesen visto llegar a sus costas a ingleses, holandeses, alemanes o franceses, en este instante, hoy quizás, y con un poquito de suerte, solamente quedarían escondidos en alguna reserva un pequeño puñado de ellos. Amigo Marcelo, estás en Asturias y seguramente sin quererlo habrás notado que la forma de ser del asturiano es el mismísimo reflejo de lo que fue en tiempos la llegada de los españoles a América. Nosotros no conquistamos, por el contrario, hemos sido la simiente de una nueva era, de la apertura de un intercambio cultural sin precedentes, la del mestizaje por igual, la del impulso del conocimiento
Y repito, del conocimiento, porque hay algunos que en los últimos años se empeñan en dar poderes sobrehumanos a los mayas o de creer que fueron naves extraterrestres las que levantaron las pirámides. La llegada de los españoles a las actuales tierras americanas originó una fusión de culturas sin parangón, además de revolucionar el ámbito del derecho, por cuanto nuestra ilustre Isabel la Católica dio protección a las poblaciones indígenas con las leyes nuevas y las leyes de Indias. Sobre la cultura también es necesario recordar que la obra española por excelencia, El Quijote de la Mancha, salió de imprenta por primera vez en el año 1605. Se tiene constancia que tan solo 2 años más tarde en un pequeño pueblo se disfrazaron como los personajes de la época, como Don Quijote y Dulcinea. Y esto tiene un doble significado. El primero es la importancia que tenía la cultura para los españoles desde los primeros tiempos. Y la segunda es que los pobres defensores de la leyenda negra ya no van a saber explicar cómo es que los barcos que salían de España llenaban sus bodegas con libros en lugar de llevar mercenarios para matar a los pobres indígenas. El Imperio Español bien podría definirse como una empresa espiritual, histórica y cultural, una empresa civilizadora que solo hizo integrar y ennoblecer a un pueblo encontrado. Ejemplo de esto fue el ingente número de ciudades que se fundaron y ni que decir tienen las iglesias, hospitales, escuelas y universidades, las obras misionales o más aún una introducción avanzada en la agricultura, la ganadería y la minería e incluso el arte o la música. Y ahora piense cada uno de ustedes que allí los españoles, imbuidos en un profundo sentido de misión histórica, levantaron un nuevo mundo fusionando el saber, la fe, la cultura en un crisol de civilización. Por eso Hispanoamérica es nuestro legado, por eso Hispanoamérica es nuestra hija. Y ahora dejo la palabra al profesor doctor Marcelo Gullo, quien es académico de número del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, pero antes de pasarle el micro quiero invitarles a todos a hacer cosas y a luchar por la verdad, sin olvidar la cita que se atribuye a Eduardo Galeano y que ayer me recordaba un buen sacerdote. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Hagámoslo, cambiemos el mundo y demostremos a todos la verdad de nuestra España. Muchas gracias. ¿Está prendido? Sí. Buenas tardes. Quiero primero dar las gracias a la directora del club, al periódico La Nueva España, al director del instituto y a ustedes que han colmado esta sala. Realmente me impresiona ver la sala llena, algunos amigos y otros que serán amigos después. Y también estaba con un amigo y me dice, hay que saludar a la ciudad de Oviedo, ¿no? Y saludar a la ciudad de Oviedo y a su equipo que parece que va a ascender a primera. Así que bueno, ojalá sea así. El último libro cierra una trilogía que comienza con Madre Patria, que tuve el honor de presentarlo en la Fundación Gustavo Bueno, que me abrió sus puertas cuando yo era un desconocido en España. Gustavo Bueno Hijo fue quien me abrió las puertas de la Fundación, se lo agradezco mucho. Después volví a la Fundación a presentar el segundo libro, he estado varias veces. Entonces, primero Madre Patria, después Nada por lo que pedí perdón, y finalmente esa trilogía se cierra con Lo que América le debe a España. Yo no les voy a contar cada uno de los libros, ni tampoco el último, porque si les cuento los libros no lo compran. Así me dijo una vez una señora, ustedes se ríen, pero yo estaba ahí y siempre veía que una señora venía a mis conferencias, la señora era una viejita, y me seguía por toda España. Pero nunca se acercaba a que le firme ningún libro. Entonces un día, por curiosidad, yo le dije, señora, ¿pero usted por qué nunca se acerca a que le firme un libro? ¿Usted no compra mis libros? Profesor, me dijo, usted los explica tan bien que ¿para qué los voy a comprar? Y ahí entendí que no tenía que explicarlo todo. España fue juzgada por un tribunal arbitral y condenada, se entiende, por la eternidad a prisión perpetua. ¿Está apagado? No, acérquese un poquito. Bueno, ahí estamos. Les decía, España fue
juzgada por un tribunal, ¿se escucha bien ahora? Y condenada a perpetuidad, ¿verdad? Por genocidio, por haber ido a América a robar, y entonces para robar haber esclavizado, asesinado, violado y todo tipo de atrocidades que se pueda parecer. Les quiero aclarar que yo voy a asumir la defensa de España. Voy a asumir la defensa de España por la sencilla razón de que me indigna la mentira histórica. Y porque la mentira histórica nos hace daño, pero daño político. Es decir, el origen de la mala política siempre es la falsa historia. Cuando se falsifica la historia es porque se quiere llegar a un determinado objetivo político. Vamos a volver sobre esto al final. Se le ha juzgado a España y condenado. No hay persona en el mundo que no hable mal de España y de la conquista española de América. Yo soy profesor y uno se encuentra con un profesor ruso y el profesor ruso le dice: ah, qué mala suerte tuvieron ustedes, fueron los españoles, los mataron a todos. Y a explicarle al ruso que no es así. Se encuentra con un profesor japonés y a explicarle al japonés que no es así. La leyenda negra es hegemónica en todas partes del mundo. Donde uno vaya, creen eso. Si creen que España fue América, ¿cierto?, a robar, y para eso asesinó, mató y violó. Asesinó, dominó, esclavizó. Le decía, yo voy a asumir la defensa de España, pero el que habla no tiene una sola gota de sangre española. Yo no tengo sangre española. Mis 4 abuelos son italianos, aunque a mí me gusta creer, fantasear, que uno de ellos es de origen español, porque uno de ellos, su apellido es Castro Giovanni, quiere decir Juan Castro. Castro Giovanni, Juan Castro, al revés. Entonces me gusta fantasear que era un soldado español que fue con el gran capitán, vio unas hermosas napolitanas o sicilianas exuberantes, se enamoró a primera vista y se casó ahí, se quedó en España, y se quedó en esa España, que era Sicilia y que era Nápoles, donde también había corrida de toros, que llevó a España. Es decir, yo no tengo sangre española, vengo de la Argentina, no tengo por qué defender a España si no fuese que España somos nosotros los argentinos somos España, y ustedes son España. En realidad, todos somos España. Todos somos España porque nosotros navegábamos en un gran transatlántico. Ese transatlántico se llamaba España. Se llamaba España. El transatlántico se hundió. Mejor dicho, lo hundieron. Lo hundió, se entiende, el imperialismo inglés. Y lo hundió el imperialismo inglés comenzando con la patraña, se entiende, de la leyenda negra. Y cuando comenzó a hundirse, entonces cada uno agarró un bote. Algunos agarraron un bote más grande, como Argentina, México, Colombia, otro bote más mediano, como Bolivia, Paraguay. Algunos, con todo respeto, a El Salvador y a Nicaragua y a Guatemala, en vez de un bote, una canoa. Pero a partir de ese momento nosotros comenzamos a navegar el mar de la historia, ya no en un transatlántico, sino en botes. Y los que navegan en botes no hacen la historia, los que navegan en transatlántico hacen la historia. El transatlántico lo construyó Inglaterra, después los Estados Unidos, después la Unión Soviética, China y la India ahora son los que hacen la historia de la humanidad. Nosotros, cuando hablamos de Hispanoamérica, no es que hablemos por nostalgia, ni que pensamos que se pueda hacer una reunificación política, que algún día podrá existir, quién sabe, sino que estamos hablando de recomponer un vínculo cultural, de reencontrarnos a nosotros mismos para saber qué es lo que somos. Es decir, que somos todos españoles, españoles de América y españoles peninsulares, porque había una España americana y una España peninsular, al punto tal que el primer panfleto que se hace para incitar la independencia, la hace un jesuita arequipeño, Arequipa está al sur de Lima, en el Perú, que lo tituló Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. Es decir,
que aquel mismo que estaba motivando la independencia decía españoles somos todos. Porque la realidad la independencia en un comienzo fue una guerra civil. Fue una guerra civil. Pero decía, bueno, España fue condenada. Y entonces hace un par de semanas se me ocurrió la siguiente imagen, ¿no? Me acordé de una película norteamericana. Ustedes saben, en la película norteamericana está el jurado ahí, ¿no? Está el juez sentado acá, el juez que solamente va a resolver si a uno le dan silla eléctrica o lo meten en la horca, porque el que dice si es culpable uno no es el jurado, ¿no? El público que asista ahí, los dos abogados tratando de convencer al jurado, y de repente en la película empiezan a pasar testigos, ¿no? Y dicen que nuestro amigo asesinó a tal persona, y comienzan a pasar testigos, y dicen cómo lo asesinó, que le clavó alfileres en la oreja, que le masacró la cabeza, otro que le dio un hachazo. Entonces uno piensa la película va a terminar con la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca, ¿no? Eso es como le gusta a los norteamericanos. Y de repente el abogado defensor, que está ahí, se levanta, se acerca al juez, le dice algo en el oído, y entonces el celular. Son inglés. Entonces el juez dice, asiente con la cabeza, y el abogado defensor vuelve abajo del estrado, levanta la mano y dice, que pase el muerto. Y el muerto entra. Sí, habían pasado un montón de testigos diciendo cómo se entiende se lo había asesinado, ¿está? Cómo lo había asesinado con lujo y detalle. Y de repente el muerto entra. Bueno, señores, el muerto está vivo. Y yo digo ahora que el muerto entre. Y vamos a demostrar que el muerto está vivo. Miren, si una nación, un pueblo, un estado está a otro lugar, a otro territorio, a robar, ¿no? Con la intención solo de saquear, es decir, como decía Gustavo Bueno, un imperio depredador, ¿está? Entonces, es de pura lógica que cuando el poderoso está en problemas, tiene problemas existenciales o se relaja su poder, el oprimido aprovecha esa oportunidad para sublevarse. Es de pura lógica, ¿no? Es un imperio depredador, está ahí para robar y para eso se entiende asesina, mata, viola. Es lógico que el oprimido, cuando ve la más mínima oportunidad porque el opresor está en severos problemas, se subleve. Bueno, los severos problemas para el supuesto imperio depredador español empiezan con la invasión napoleónica. La invasión napoleónica destroza el poder español, termina con el poder central. Entonces, es de suponer que en ese momento los oprimidos, es decir, los mal llamados pueblos originarios, porque de originarios no tienen nada, todos en América llegamos de alguna parte, algunos antes, otros después, pero ellos llegaron caminando, se entiende, por el estrecho de Bering, porque las aguas se habían congelado. Al congelarse las aguas se bajan y se formó un corredor de tierra que permitió el paso entre Siberia y Alaska, y ahí entraron hasta que vino el cambio climático. Se ve que había muchas vacas, flatulencia, entonces el cambio climático hizo que subiese la temperatura, se derritió el hielo, volvió el agua y entonces quedaron aislados. Y después llegaron otros de otros lados. Es natural que los pueblos originarios, los indios, aprovechasen ese momento de enorme debilidad peninsular, invadida por Napoleón, sin poder central, con el rey que se había escapado, o preso, como se lo quiera decir, o semipreso, para aprovechar y tirar a la borda al invasor español, ¿no es cierto? Bien. Señores, estamos próximos a festejar, conmemorar, maldecir, lo que ustedes quieran, me da igual. Eso es un adjetivo. Lo objetivo que en la batalla de Ayacucho, que pone fin a la guerra civil en América del Sur, en la batalla de Ayacucho dicen los textos escolares que uno puede leer desde cuarto grado en adelante, había dos ejércitos.
el llamado ejército realista y el llamado ejército independentista. Es bien curioso que en los dos ejércitos había españoles peninsulares, en los dos. En los dos ejércitos había criollos, en los dos. Es de suponer que si España fue a América a robar, y para eso mató, asesinó, dominó, hizo trabajos esclavos, los oprimidos, si los pueblos originarios estuviesen en el bando independentista, ¿no? Bien, en la batalla de Ayacucho, dos ejércitos, el realista, el independentista, pues señores, los indios no están en el bando independentista, los indios están en el bando realista, en el ejército realista. Los dos ejércitos tienen más o menos la misma cantidad de soldados, 6.000. El ejército realista tiene 6.000 soldados. 5.000 de los soldados son quechua hablantes, ¿verdad? Indios, ¿verdad? Que están peleando del lado realista para, ¿verdad?, no romper los vínculos con España. Entonces, siempre que digo esto, un alumno con buen criterio me dice, profesor, esos indios, su ejemplo no vale, porque esos indios seguro que estaban obligados por esos gallegos malvados, porque en Argentina todos los españoles llaman gallegos, ¿no? Vascos, andaluces, catalanes, da igual, le dicen gallegos, pero no es despectivo, es cariñoso, ¿está? Todos gallegos. Dice, seguro que esos gallegos bandidos lo habían obligado a los indios. Bueno, no es un mal argumento para contradecir lo que yo digo, es un argumento válido. Es posible que haya sido así. Entonces hay que observar qué pasó un poco antes y qué pasó un poco después. ¿Qué pasa un poco antes? La nobleza inca, pide salir el día de Corpus, con todos sus andamiajes nobles que tenían ellos de la época inca y española, a pasear el Corpus, ¿está?, y decir que no quieren la ruptura con España. Pero también ahí uno podría decir, como la autoridad civil y militar todavía de la ciudad puede ser algún realista peninsular, que estarán obligados. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después con esos quechuas que combaten, se entiende, en Ayacucho y pierden la batalla? Bueno, pasa que van a combatir por muchísimos años más en lo que se llamó la Guerra de los Castillos, en Ayacucho. Se llama Guerra de los Castillos porque ahí estamos hablando de una pampa, que es una meseta en altura, pero una altura que puede ser de 3.000 metros o 3.200 metros de altitud, ¿está? Sí, una meseta altísima. Y después montaña de 5.000 y pico de metros. Combaten una guerra de guerrilla en las montañas. Y combaten durante 10 años al mando de un general indio que se llamó Antonio Huachaca. ¿Está? Antonio Huachaca. ¿Y qué hacen esos indios? ¿Está? ¿Qué hacen esos indios? Esos indios enarbolan una bandera. Y es curiosísima la bandera. Porque la bandera dice, por Dios. Bien, entonces uno se pregunta, ¿qué Dios? ¿Está? ¿Será el antiguo dios inca, el sol? No. El Dios es el Dios cristiano. El Dios es el Dios cristiano. Porque esos indios están acompañados de sacerdotes y celebran misa todos los días. Comulgan, confiesan y combaten. Muy parecido a lo que habían hecho los españoles en otras batallas que habían tenido que enfrentar, que ustedes conocen bien, al imperialismo islámico, como fue también, se entiende, contra el turco invasor, que planificaba la reconquista de la península en Lepanto, conducido por don Juan de Austria. La bandera decía, por Dios, sí, el Dios cristiano. Si los indios ponen por Dios, por la patria ponen. ¿Pero qué patria? La patria para ellos era todo, era la hispanidad y el rey. Es curiosísimo. Y siguen combatiendo ahí durante 10 años. Antonio Huachaca los comanda, ¿tá? Y finalmente llegan a un tratado de paz, pero no se rinden. Y Antonio Huachaca, que era general, no quiere ni siquiera firmarlo y se va, se interna en la selva. Entonces ahí los alumnos me dicen, profesor, pero seguro que a esos indios le hacía mal la altura. La altura, eso usted lo acaba de decir, 3.500 metros, 5.000 metros, seguro que la falta de oxígeno les aniquiló la cabeza a los indios y terminaron creyendo en el Dios cristiano que no se sabe qué es. Mire, profesor,
aparte mascaban coca, usted sabe, profesor. Entonces seguro que la coca les quemó la cabeza. Bueno, uno empieza a pensar, puede ser que a los indios, ¿no es cierto?, la altura y la coca le había arruinado la cabeza. Entonces, vamos un poquito más al norte, donde no haya altura. A ver, y nos encontramos entre caballo de Colombia y Venezuela a los indios Guajira. Los indios Guajira, supuestamente, si la leyenda negra es cierta, si las acusaciones contra España son ciertas, los indios Guajira fueron sometidos, fueron vejados, fueron violados, tienen que haberse levantado contra España, ¿no es cierto? ¿Y estar a favor de quién? De Simón Bolívar. Resulta lógico. Bien, resulta que no. Resulta que los indios Guajira están en contra de Bolívar. Y Bolívar no puede vencerlos, a los Guajira. ¿Hasta cuándo no puede vencerlos? Hasta que llegan los 5.000 casacas rojas. Así los llamaban los indios, 5.000 casacas rojas, porque ya los indios ya los conocían. Porque varias veces habían intentado conquistar la América del Sur y hacían muchas expediciones piratas. Esos 5.000 casacas rojas eran 5.000 soldados británicos, veteranos de la guerra en Europa, sí, expertos en guerra. Hasta los 5.000 casacas rojas, Bolívar no puede vencer la resistencia de quién. La resistencia de quién. La resistencia de los indios en Venezuela, curiosamente, de los negros. Pero los negros tienen que estar en contra de España, porque los negros eran esclavos, humillados. Los negros, los pardos y los indios forman el ejército que se resiste a Bolívar, conducido por Boves, a muerte, a muerte. Y no puede vencerlos hasta la llegada de los 5.000 casacas rojas. Lo escribe Bolívar cuando le escribe una carta de agradecimiento a la Legión Británica por el triunfo a la batalla de Carabobo, que es la decisiva. Y dice, sin ustedes, esta batalla no hubiese sido posible de ser vencida, no hubiese sido victorioso nuestro ejército. 5.000 equivale como ahora que se desembarcan en Venezuela 40.000 marines norteamericanos. Bueno, cada vez que digo esto, el mismo alumno en la clase me dice, profesor, sus ejemplos no valen nada, profesor, porque a esos indios le quemó el sol la cabeza del trópico. Claro, ustedes ponen, pero no se da cuenta, profesor, a los otros la quemó la cabeza, la coca y la altura, y estos, claro, en el trópico están con la cabeza quemada. Bueno, caramba, no es mal argumento, puede ser. Entonces busquemos otros. Y nos encontramos que cuando Bolívar quiere pasar para ir a Ecuador, en Colombia hay un nudo, el nudo de Pasto, donde están los indios pastusos. Y ahí los indios pastusos, todos indios pastusos, están conducidos por el general Agualongo. Y entonces no puede pasar, hasta que finalmente los derrotan, conducidos por el general Agualongo. Todos los ejércitos del mundo son iguales, las guerras son siempre horribles. Aunque uno tenga razón y el otro no, las guerras son horribles en todas partes. No vamos a creer que la guerra es una cosa agradable, bonita, no es así. La guerra es horrible por sí misma, es un acto de violencia. Pero los que pelean no son tontos, y entonces cuando encuentran un general del otro lado excelente, lo que quieren es cooptarlo. Entonces Agualongo ha resistido brillantemente y le dicen, mira Agualongo, dos cosas, o te fusilamos o te venís con nosotros. Esto es natural, lo hacen todos, lo hicieron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no se van a creer que en Nuremberg juzgaron a todo el ejército alemán. La gran cantidad de los generales alemanes se pasaron a la OTAN, a lo que puede ser la OTAN, y el primer general de la OTAN fue un alemán, nazi hasta los tuétanos. Eso es lógico. Entonces le dicen a Agualongo, pasate del lado nuestro, lógico. ¿Y Agualongo qué responde? Agualongo dice, 1.000 veces volvería a morir por Dios, la patria y el rey. Es curiosísimo. Lo mismo que Antonio Huachaca. Bueno, me dice el alumno, profesor, pero usted es un tramposo, me dice, porque ahí también en Pasto hay altura. Bueno, y allá había calor. Entonces dije, bueno, vamos a bajar un poquito. Bajamos un poco y nos vamos al sur de Chile. En el sur de Chile, en la costa, no en la montaña, en la costa están los araucanos,
no hace calor, no es el Caribe, ¿eh? Está bien fresquito, bien fresquito, no hay altura, están en la costa, y los araucanos que habían combatido contra los españoles ferozmente hasta que llegaron a un acuerdo de paz en un momento determinado, no lo vamos a explicar ahora, llegaron a un acuerdo de paz, establecieron la paz con España, juraron fidelidad, combaten hasta 1830 con la misma bandera, por Dios, la patria y el rey. Ahí ya no hay altura, ya está fresquito. Hay entonces una sola respuesta. Si están los supuestos oprimidos, combaten por el opresor y combaten después que ya no hay ninguna esperanza de victoria, como combaten después de Ayacucho, que es la batalla final, y como los araucanos que combaten después de la última batalla, se entiende, en Chile. Quiere decir que el muerto está vivo. Si no, hubiesen combatido en las tropas independentistas. Hay una sola excepción a esto, que explica la particularidad del Río de la Plata. Por eso no se puede hablar de independencia, sino de independencia o de procesos de guerra civil distintos en un lugar del otro. ¿Por qué? Porque en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, los guaraníes, ¿no?, que llamémosle pueblo originario, indio, como ustedes quieran, sí combaten por la independencia. ¿Es que odian a España? No, pero sí tienen un profundo resquemor contra los Borbones. Sí, profundísimo, casi que llega al odio. ¿Por qué? Porque los Borbones, Carlos III ha expulsado a los jesuitas. Pero cuando uno es expulsado a los jesuitas en España no quiere decir nada. Se imaginan que hay 4 curas que se van. No, miren, no es que 4 curas que se van. Sí, la frontera entre el imperio español, ¿tá?, y el imperio generador y el imperio depredador portugués, esa frontera eran las misiones jesuíticas. Y el imperio depredador portugués durante años había asaltado a los guaraníes para llevárselo como esclavos a las minas de oro de Minas Gerais, porque todo el mundo dice el oro que se robó España de América. Nadie sabe que las principales minas de oro de la América del Sur no estaban en el Perú, estaban en el Brasil, en lo que hoy es Minas Gerais y San Pablo. Entonces, los portugueses bandeirantes, muchos ya mezclados en portugués con indio, organizaban bandeiras. ¿Qué eran las bandeiras? Eran expediciones para ir a cazar guaraníes, ¿está? Y durante años, en una de las bandeiras cuenta Alberto Moniz Bandeira, que es brasileño, hombre de izquierda, cuenta Luis Alberto Moniz Bandeira en el libro Argentina, Brasil, Estados Unidos de la Triple Alianza al Mercosur, que se llevaron 400.000 guaraníes, y sobrevivieron poquísimos en el camino hasta llegar a San Pablo. Entonces, los jesuitas organizaron la defensa de los guaraníes. Las reducciones, que eran ciudades, eran para los guaraníes la liberación, porque les organizaron a defender, les enseñaron a defenderse. Hubo un ejército guaraní, tenían permiso real para organizar un ejército, armarlo, se fabricaban cañones en las misiones, y los jesuitas les enseñaron el arte militar a los guaraníes y los derrotaron, ¿no?, en una famosa batalla que puso punto final a la intromisión del imperio portugués de los bandeirantes. Pero claro, cuando los jesuitas se van, ese enorme colchón que eran las misiones guaraníes, gigantesca, en superficie, sin exagerar, tiene que haber sido más o menos la mitad de España, queda completamente desguarnecido. Los bandeirantes asaltan las misiones, las queman, las destruyen, y los guaraníes huyen al monte, a la selva, ¿está? Y de ahí van a salir conducidos por un indio que se llamó Andresito Artigas, porque era hijo adoptivo del general Artigas, con una proclama que dice Andresito, que los incita a luchar, que él es como un nuevo Moisés y ellos son como el pueblo de Israel. Claro, ahí, pero no solo se terminó ese colchón militar, sino que los jesuitas en el Río de la Plata eran todo. Si el colegio más importante estaba en la ciudad de Córdoba, el colegio de Montserrat, donde se aprendía todo, era jesuita. La universidad en Córdoba era jesuita. Y como saben los jesuitas, no hay nadie que sepa en el Río de la Plata hacer una O con una taza. Entonces queda desguarnecido el Río de la Plata, militarmente, culturalmente y económicamente, porque la economía del Río de la Plata en ese momento funcionaba a través de las misiones, ¿no?, que tenían las vaquerías,
donde se hacía el cuero, las vacas y la yerba mate que se portaba hasta Colombia. Entonces ahí sí hay un resquemor gigantesco y ahí sí está la mayoría de la población quiere la independencia. Ahora, ¿por qué los indios, los supuestos ofendidos, están a favor de España? Sí, a favor de España no, a favor de ellos mismos, porque España era el todo para ellos. En Perú, en Colombia, en Chile, en México, en Venezuela. Bueno, muy sencillo, porque los indios conocían la verdadera historia. Los indios sabían cuál era la verdadera historia. Los indios sabían que como todo enfrentamiento militar, un enfrentamiento militar, una guerra, una escaramuza, siempre es un acto de violencia, y los actos de violencia son actos donde el hombre enfrenta a otro hombre y son terribles. Nadie va a discutir eso, no estamos hablando acá de que llegan los españoles, con una rosa, y van repartiendo rosas, ¿se entiende?, a los indios en Hispanoamérica, y dicen ahora son parte de España. No, no fue así. Hubo un enfrentamiento militar. Claro que hubo un enfrentamiento militar. En los enfrentamientos militares salen lo mejor del hombre a veces, y a veces sale lo peor, claro. Entonces acá no hay ninguna leyenda rosa. Claro que hubo violaciones, claro que hubo muertos. Pero si empezamos a mirar bien, encontramos una frase de Vasconcelos, de José Vasconcelos, que fue rector de la Universidad Autónoma de México y ministro de Instrucción Pública de la Revolución Mexicana. Una frase enigmática. Dice Vasconcelos, la conquista la hicieron los indios, la independencia los españoles. Ah, curioso. ¿Cómo es eso? La conquista la hicieron los indios. Claro, porque cuando llega Cortés, es imposible imaginar que Cortés, pongamos 1000 hombres, tenía menos, pero le doy margen, 1000 hombres, tenía mucho menos, 600 y pico. Puede derrotar a un ejército de 200.000 hombres, que era el azteca. Bueno, digamos que menos, 100.000 tenía, 100.000. Menos, 50.000, contra 1000. Un ejército que conoce el terreno, que ha conquistado a los otros pueblos, ¿sí?, que ha ya combatido. Pero escúcheme, por más tecnología de punta que tuvo el ejército norteamericano en Afganistán, tuvo que salir huyendo de Afganistán, ¿no? Claro, porque es dificilísimo conquistar un territorio hostil. ¿Los españoles tenían GPS? No, no tenían GPS. Información satelital. Cortés no sabe dónde bajó, no tiene la más mínima idea. ¿Cuántos kilómetros hay a la capital de los aztecas? ¿Quién sabe? ¿Está? Más o menos, tantos días le habrán dicho. ¿Está? ¿Qué es lo que se da cuenta Cortés? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que hay un pueblo opresor, que es el pueblo azteca, que tiene 2 ciudades nada más, Tenochtitlán y una más. La más grande es Tenochtitlán, que ha conquistado a los otros pueblos de su periferia y los ha dominado. Un imperialismo. ¿Pero qué le pide? Le pide materias primas, como hace el imperialismo norteamericano, le roba materias primas, ¿no? Le cobra impuestos. No. ¿Le hace hacer trabajo forzado? No. Lo que le pide es sangre humana, porque les quita a sus hijos, a sus abuelos, a sus sobrinos para llevárselo a una pirámide y, ¿no es cierto?, sacrificarlo a su Dios, arrancarle el corazón. Bueno, me dicen a uno, escúcheme, es una cosa religiosa, no es que está muy bien. Bueno, puede ser, pero resulta que lo que no les gusta a ellos, les decir la verdad, es que esos 20.000 que mataban por años, 20.000 lo dice Prescott, que era un historiador norteamericano pro-azteca, que lo dice para defender a los aztecas, porque los otros historiadores hablaban de 150.000, 80.000. Y él dice, bueno, yo no voy a decir que mienten, mis cifras son 20.000. Es decir, él baja la cifra. ¿Está? 20.000. 20.000 es una barbaridad. Si imaginamos que había 4 millones de personas en lo que hoy es Mesoamérica, 20.000 personas por año mataban. ¿Y qué hacían? Y los otros historiadores lo han reconocido. No era solamente el sacrificio humano para los dioses, que sí tiene también ese motivo, sino que se los comían. Era un imperialismo antropófago, atroz, que había sacrificios humanos en el resto del mundo, sí, claro, y que los hubo antes, claro. Lo hubo, se entiende, por ejemplo, en Cartago, donde mataban niños,
Claro, y por eso Roma venció, porque tenía más justicia que Cartago. Aunque Roma era injusta, tenía más justicia que Cartago. Era más justo el sistema romano que el sistema cartaginés y lo venció. Pero nunca había habido un imperialismo antropófago, un Estado que se dedicase a organizar su vida, su organización política para conquistar a otros pueblos, para quitarle personas, para comérselo y hacerlo su alimentación principal. Cuando digo esto, los mexicanos se ponen como locos, y se ofenden. Pero yo no tengo la culpa, porque se ofenden inútilmente, porque si ellos en un momento pensasen, un poquito nada más pensasen, y fuesen capaces de salir del prejuicio y de la ira, se darían cuenta que los aztecas eran no más del 10% de la población de México. Quiere decir que el 90% no son aztecas, son los que los aztecas se comían. Entonces lo más probable es que aquel que se enoja conmigo cuando digo esto siendo mexicano, descienda de aquellos que los aztecas se comían. Es lo más probable, es decir, es bien difícil. De cada 100, 90 de los que me están escuchando, si me escucha alguno en México, son de los que los aztecas se comían. Tienen que estar felices, se entiende, de haber derrotado a los aztecas. Claro, pero ellos se le ha tergiversado la historia, se creen que aztecas eran todos, y entonces es difícil decir, si uno ha asumido el mito de que uno es azteca, el mito de que uno es náhuatl, reconocer que el abuelo se comía a los chicos, ¿no? Y se comía, eso sí, como decía el nieto de Montezuma, bueno, pero mi padre solo comía el muslo. Ah, caramba, qué buena defensa, no sé, no, solo el muslo, claro, porque las tripas y todo eso se la daban al populacho, ¿está? Bueno, qué generoso era tu papá, qué generoso. Entonces lo que hace Cortés es una cosa muy sencilla. Lo que hace Cortés, podemos tener la evaluación moral que se quiera de Cortés, eso no tiene nada que ver. Lo que hace Cortés es proponerle un proyecto más justo. Es decir, vamos a marchar contra Tenochtitlán para terminar con el imperialismo antropófago de los aztecas. Después voy a mandar yo ese Cortés. Está claro, ¿no? Pues soy el jefe. Pero si ustedes se ponen en la piel de aquel abuelo que le han comido al nieto, del padre que le han comido a la hija, del hermano al que le han comido el hermano, es un buen negocio el que propone Cortés. Va a mandar Cortés, pero termina con la infamia del imperialismo antropófago. Y marcharon todos. Cortés juntó un ejército de 300.000 hombres. ¿Está? Entonces, el ejército de 300.000 hombres, 300.000 indios, derrota al ejército azteca. Ese es todo el chiste. No hay ninguna otra. Y los indios en México lo saben. ¿Verdad? Los indios lo sabían. Pero sabían también después los aztecas, es decir, el pueblo opresor y el pueblo oprimido. Y digo y recalco esto porque hay toda una corriente neomarxista, se entiende, indigenista en América Latina, que dice ser marxista y de marxista no tiene nada, porque si son marxistas tendrían que estar del lado de los oprimidos, no del lado del opresor. Y resulta que los oprimidos eran los pueblos que los aztecas se comían, y el pueblo opresor eran los aztecas, ¿no? Más claro que ante un gallo. ¿Qué es lo que saben ambos? Que naturalmente, si ustedes son los nahual, los totonecas y yo soy Cortés, ¿está? Ustedes me acompañan a mí a la conquista de Tenochtitlán. ¿Y qué quieren hacer cuando llegan a Tenochtitlán? Comerse a los aztecas. Quieren asesinarlos, es decir, quieren derrotarlos, asesinarlos, torturarlos, quieren vengarse. Porque el hombre cuando se desata la guerra es así. ¿No? Quieren vengarse de los tipos que le hicieron daño. Y Cortés les para la mano. Dice, no, acá hay una nueva historia. Acá no, ahora no va a ser que ustedes se van a comer a los aztecas. No, esto no. ¿Por qué? Porque Cortés dice, mire, les traemos un nuevo Dios. Capaz que ese Dios no será muy bueno, pero tiene una pequeña diferencia. No le exige a ustedes que maten 20.000 personas por año, que todos los días se sacrificaban personas en Tenochtitlán. Se sacrificaban porque decían que si no se sacrificaban personas, el dios Sol no iba a tener sangre suficiente y fuerza suficiente para vencer a la luna y no iba a volver a aparecer. No hace falta, dice, hace falta con ir a una misa, que el domingo ustedes van a ver eso, una misa, y ahí hay uno que se sacrificó por todos ustedes, así que ya está, suficiente. Bueno, es mucho mejor, ¿no? Supongamos que los católicos mienten, aunque mientan, es mucho mejor. Está ir a una misa donde supuestamente uno se come a Cristo, está, que matar todos los días 1.000, 2.000, 3.000 personas para ofrecerle la sangre a Dios. Hemos avanzado éticamente, ¿eh? Y hemos avanzado que no se me come nadie que está a mi costado. No tengo ni que matar ni temor a ser comido. Pero lo cierto es que si España fue ahí a robar, a matar, a asesinar,
¿Para qué corno? Inmediatamente cuando termina la conquista, al otro día ya está fundando hospitales. ¿Pero hospitales para quién si españoles no hay? Para indios. Y colegios primarios, se llamaríamos hoy. ¿Para quién? Para españoles si no hay, para indios. Colegios que eran trilingües. Se hablaba y aprendía a escribir en español, en latín y en nahual. Y lo mismo pasaba en el Perú. En español, en latín y en quechua. ¿Y por qué en latín? Porque era la lengua de la ciencia en ese momento. Entonces se lo habilitaba a ese muchacho a que aprenda la lengua de la ciencia. Y salía trilingüe. Cualquiera que está acá, que es padre de familia o abuelo, sabe lo que cuesta mandar a un muchacho a un colegio bilingüe. Y sabe que un colegio trilingüe cuesta mucho más caro. Bueno, eso lo hizo España y era gratuito. Y ahí está la prueba, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, mamá quechua, ¿se entiende? Y papá soldado español que hablaba y escribía perfectamente el español, hablaba y escribía latín y hablaba y escribía quechua. Tan perfectamente hablaba y escribía, ¿se entiende? El español que nosotros celebramos el Día del Escritor por 3 hombres. Shakespeare, no hace falta decir quién es, ¿no es cierto? Cervantes y Garcilaso de la Vega. ¿La verdad? Y Garcilaso de la Vega. 2 son hispanos, 1 anglosajón, 2 hispanos. Nadie toma cuenta de eso, ¿eh? Entonces los indios saben que se hicieron los colegios, que se hicieron los hospitales que eran gratuitos. Yo me dice siempre un alumno y profesor, pero en esos hospitales seguro que se morían todos. Bueno, puede ser. En los hospitales también se muere gente ahora, hijo. ¿Qué quiere? Que en los hospitales se muere gente. Pero resulta que sus hospitales eran mejores que los hospitales de acá. ¿Por qué? Porque combinaban las hierbas autóctonas de América con las hierbas europeas. Y fueron los hospitales españoles los primeros que llevaron un registro de cuántas personas entraban y cuántas salían caminando o de forma horizontal. Recién acontece eso en Suiza, que le gusta, la Suiza alemana. Los alemanes les gustan mucho los números. En 1890, o 1880, la primera vez que en Europa hay un registro, un hospital, que dice cuántas personas entra, cuántas se cura y cuántas se mueren. Eso se hacía en América. Hay registro en todos estos hospitales. Y resulta que cuando uno ve los registros, resulta que no eran tan malos esos hospitales. No eran tan malos al punto tal que el hospital que funda Cortés, y lo funda no como una empresa del Estado, sino como una fundación, porque lo paga él de su bolsillo, y así es así hasta el día de hoy, está en pie. Ese hospital está en pie hasta el día de hoy. Y es tan malo que ahí se realizó la primera operación a corazón abierto en 1975 en México. Y los indios sabían todo eso. Sabían que se crearon 33 universidades, que mucho antes, 30 y pico años antes de la Universidad de Harvard ya estaba la Universidad de San Marcos en el Perú. Que hubo injusticias, pero ¿cómo no va a haber injusticias? ¿Por qué se trata de que los españoles entonces eran ángeles? Pero ángeles no existen. No hay un pueblo de ángeles. Claro que hubo injusticia. Claro que hubo españoles que explotaron y abusaron, pero por supuesto, ¿cómo se va a negar eso? Pero ese no era el sentido de la presencia. El sentido de la presencia no era ese. España era un imperio generador, no depredador. Por eso fundó 40 ciudades y no la funda en las costas para estar listo para escaparse, como hacen los ingleses, sino que la funda en el interior. Y ahí están un rosario de ciudades que podemos empezar con Bogotá o refundadas, lo mismo, a veces eran ciudades indígenas, refundadas. Está Bogotá, Cali, Trujillo, Quito, Riobamba, Cajamarca, Ayacucho, Andahuayla, Cusco, refundada, lo que hoy es La Paz, Potosí, hasta entrando en Argentina, San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Córdoba, que está a 1.700 kilómetros del Atlántico, qué sé yo cuánto, y otros tantos, se entiende, el Pacífico, separada por la cordillera de los Andes. ¿Cómo se iban a escapar de ahí? Estaban locos los que iban ahí. Hay oro, se entiende, en la provincia de Córdoba, pero no hay nada, salvo indios come chingones, con los cuales tenían que pelear, no había nada. ¿Qué corno hacen ahí? ¿Qué se iban a llevar del Río de la Plata? Si el Río de la Plata, hoy la Argentina, que es un país con riqueza natural, en ese momento la riqueza natural de la Argentina no existía. ¿Qué se iban a llevar? Nada, absolutamente nada. Los indios saben que ellos ahora podían escribir en quechua o en nahual, porque esos hombrecitos pequeños, como fueron sanfranciscanos, dominicos, que
jesuitas, semidescalzos algunos, les hicieron una gramática, se entiende, en quechua y en nahuatl, 15 o 20 años antes que existiese una gramática en inglés o en alemán. Si yo voy ahí a robar, matar y asesinar, y quiero que otro se olvide de su memoria, España no, España le hace una gramática para que conserven su lengua. ¿Está? No quiere que se borre su lengua. No, entonces le hace la gramática, ahí están las pruebas. No, el muerto está vivo, el muerto está vivo. Pero está vivo porque si mañana con mis amigos, mis queridos amigos de Oviedo, nos vamos a tomar una cervecita a Boston en una tarde de verano, muy linda, o nos vamos, entiende, si no a Georgetown, al lado del río, donde está la Universidad de Georgetown, nos pedimos una cervecita, una clara, no vamos a ver pasar ningún mestizo anglosajón con iroquí o los indios que estaban ahí, porque los mataron a todos. La política de Inglaterra fue el mejor indio es el indio muerto. El mejor indio es el indio muerto. Si ven pasar un mestizo, será un mestizo nuestro, hispanoamericano. ¿Dónde hay indios en Estados Unidos? En la parte se entiende que fue española y después mexicana. Ahí hay indios que los mandaron a las reservas. Ahí está siempre contando nuestro querido amigo Alfonso Borrego, ¿no es cierto? Descendiente del Chiricahua Apache Jerónimo, ¿está? Jerónimo. Lo vemos, entiéndase, los más jóvenes no, nosotros que estuvimos un poquito más edad lo veíamos en las películas norteamericanas, ¿no? Ahí está Jerónimo, salvaje Jerónimo, terriblemente salvaje. Resulta que Jerónimo, ¿por qué se llama Jerónimo? Porque estaba bautizado. Por San Jerónimo, estaba bautizado. Y llevaba colgado, se entiende, un rosario. Capaz que no creía mucho, no importa, eso lo sabrá él y Dios, yo qué sé. ¿Verdad? Pero ese Jerónimo hablaba español. Sus memorias las dictó en español. Jerónimo, el salvaje Jerónimo. Y cuando hace en la película que les aconsejo que vayan a ver, la película de mi gran amigo José Luis López Linares, Hispanoamérica, cuando hace Alfonso y dice, venía la caballería norteamericana, ¿no? ¿Qué era? ¿Avisando que mataban bisontes? No, iban a matar indios. Los indios norteamericanos, hasta el año 1922, no fueron considerados ciudadanos norteamericanos. Estaban en la reserva o eran una nación distinta. Estaban ahí y tenían su territorio, era una nación distinta. No fueron considerados hasta el año 1922. Pero hasta el año 1946 no tuvieron derecho a voto. Y hasta el año 1963 estuvo prohibido el matrimonio interracial. Es decir, si un indio se casaba con una mujer anglosajona, iba preso. Mientras que acá, los salvajes españoles, con Isabel la Católica dijo, cásense, españoles con india e indios con española. ¿Por qué? Porque Isabel sabía que cuando dos pueblos se mezclan, si cuando se mezclan se va a criar al hijo como un hijo propio y querido, entonces ya no hay más imperialismo, no hay más imperio depredador, sino que generador, porque los dos pueblos hacen uno. Y ahí está Garcilaso de la Vega, y ahí está el hijo de Cortés. Los dos vinieron a España. ¿A luchar contra quién? A luchar contra el imperialismo islámico. Porque se produce la última rebelión musulmana en Granada, y todos saben que de tener éxito está lista la cabecera de playa para una nueva invasión musulmana, esta vez conducida por el Imperio Turco. Y ahí están los dos peleando contra el invasor musulmán. Los dos se consideran parte de una misma patria. ¿Y dónde pide ser enterrado Garcilaso? En la Catedral Mezquita de Córdoba. Entonces ahora dicen que no devuelvan la mezquita. Pero escúchenme, la mezquita está construida, ustedes la construyeron, derribando una iglesia católica. Entonces, ¿de qué me está hablando? Ustedes invadieron y construyeron ahí sobre una iglesia católica. Y si yo tengo que devolverle en todo caso la mezquita, devuélveme usted Santa Sofía, ¿no? Bueno, claro. Pero España se ha vuelto un país de locos. Yo lamento decírselo. Se ha vuelto un país de locos. ¿Pero esto por qué? Porque esto que estoy haciendo yo ahora, esta descripción demostrando que el muerto está vivo, es decir, defendiendo a España, sí la defiendo. ¿Y qué? Entonces usted es un fascista. Si defender a España, ser fascista, yo soy facho. Yo soy un facho. Me importa un corno.
Estoy defendiendo la verdad. No soy un facha, estoy defendiendo la verdad. Pero esto tiene un profundo trasfondo político. Un profundo trasfondo político. Porque hoy se intenta destruir a España. Es decir, cuando tenemos un ministro de Incultura, que dice que hay que descolonizar los museos españoles, no se confundan. No, la gente dice que ignorante. No es ningún ignorante. No lo son tampoco los que mandan sobre él, de ninguna manera. No puede decir eso. Es un error garrafal. Ellos saben perfectamente todo. Lo que pasa que hoy lo que se está intentando es desconstruir España. Desconstruir España. Para ellos están y niegan y hablan, se entiende, del supuesto genocidio en América y de las violaciones, de que hay que pedir perdón, porque ellos odian la conquista española de América, en realidad, como decía Vasconcelos, fue liberación, porque en el fondo odian la reconquista. Ellos odian la reconquista. Ellos dicen que toda la historia de España fue un error y un horror, y que España no debería haber existido, y que entonces a América fue Castilla. Pero para empezar, Castilla era la mayoría, pero no fue Castilla, fueron castellanos, fueron vascos, fueron andaluces, se entiende, catalanes, todos fueron, ¿está? Loyola e Irala son los que van a fundar Asunción del Paraguay. Ellos odian, se entiende, a España. Para ellos debería haber existido 4 Españas o 5, quién sabe. Está una España andaluza, una república gallega, una vasca, una catalana, qué sé yo, ahí está. En Andalucía que festejan el Día de la Bandera. ¿Cómo va a festejar el Día de la Bandera hecha por un loco? La verdad, pero acá nadie quiere decir las cosas como son. Ese hombre estaba loco. Que era una bandera musulmana, que dice, se entiende, y se convirtió en Islam y quería que eso vuelva a ser al Andaluz. Y ahora se entiende, se festeja la bandera andaluza, se entiende que en el fondo festejar, se entiende que tiene que Andalucía separarse de España, pero ¿en qué cabeza cabe? Lo que me acaba de contar nuestro amigo que lo dijo acá, un loco poniéndose, entiende, Asturias no es España, ¿verdad? Cuando antes ustedes decían Asturias, España y lo demás tierra reconquistada, es una locura absoluta, como la que yo escuché hoy cuando llegué acá en el tren. Van anunciando las distintas estaciones, ¿no? Yo venía a esos trenes que se les llamamos en Argentina lechero, que paran por todos lados. Escucho que vamos a llegar a Oviedo y después dicen otra palabra. Digo, ¿qué le pasa? ¿Está borracho el que grabó esto? Yo le pregunto a la señora, ¿qué dijo este tipo? La grabación, claro, ¿no? ¿Cómo dice? Dijo Oviedo en asturiano. ¿Cómo Oviedo en asturiano? Ustedes me están bromando, es una joda esto. ¿Qué es esto? ¿Está? Sí. Ustedes no se dan cuenta, se está destruyendo España. Pero para eso se ha iniciado el trabajo primero histórico. Histórico, ¿por qué? Porque si yo estoy en Cataluña y soy un niño de 6 años, estoy en Galicia y soy un niño de 6 años, estoy en cualquier parte, y se dice que Castilla fue América, pues ellos en Castilla, ¿no? Siempre hay, en Andalucía, en los progresistas, eso que bueno llamaba la izquierda indefinida, yo les llamaría hasta degenerado. Que Castilla fue a asesinar, a robar y matar, y que después fue a Cataluña, a robar, matar, asesinar, a dominar. Por eso dicen que en el imaginario loco de los catalanes que han enloquecido, dicen que en el cerco, se entiende, el sitio de Barcelona, estaban los castellanos afuera y los catalanes adentro, ¿no? Me escuchan, había catalanes adentro y afuera. Claro, pero ellos no. Entonces, si uno dice que todo lo que hizo Castilla es un monstruo, y le enseño de los 6 años que todo eso es un monstruo, y le enseño a hablar otra lengua distinta, que está muy bien ser bilingüe, ¿cómo va a estar mal? Está perfecto tener la lengua del corazón. Yo vengo, se entiende, de Italia, donde mi familia del norte habló siempre lombardo, era la lengua de su corazón, que no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que cuando se enseña la lengua del corazón, para invalidar la lengua del conjunto, la que une a todo, la lengua franca, y se enseña el odio. Cuando yo le enseño ese odio a los niños, entonces los niños dicen, yo no quiero pertenecer a un ente malvado como fue Castilla.
Estoy preparando, se entiende, la disgregación territorial. Estoy preparando la segregación. Estoy preparando la fragmentación territorial. Esa es la verdad. Por eso la importancia se entiende de la historia. Por eso es importante que compren mis libros. Claro, me tengo que hacer un poco de propaganda, ¿no? Así que vayan y cómprenlo. Siempre cuento la misma historia, ya algunos están cansados de escucharla. Llego a casa y mi hija, cuando cuente esto, me va a decir, papá, mirá, le digo, hija, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? Había gente de pie, le digo, en la sala, grandísima, no sé, gigantesca, gente de pie. Y seguramente me aplaudirán ustedes, o eso espero. Y entonces mi hija me abraza, me besa, papá, sos un genio, solo más. ¿Verdad? Y entonces yo me emociono. Y el mayor me dice, viejo, allá viejo es cariñoso, ¿eh? Viejo, ¿cuántos libros vendimos? 3 hijos. Dice, sos un fracaso. No alcanza ni para el chorizo del domingo en la parrilla. Bueno, pero no ese es el caso. El caso es que el origen de la mala política es la falsa historia. El muerto está vivo. No hay nada, se entiende, por lo que pedir perdón. No porque no se haya pecado, un momentito. Porque España cuando peca, peca en grande. ¿Está? Y comete errores, lo comete en grande. Sino porque ese no fue el sentido, esa no fue la intención, y el resultado final no fue, se entiende, negativo, sino que fue extremadamente positivo, más allá de cualquier injusticia que se cometió, indudablemente, como en todo proceso histórico. Entonces son ustedes, los españoles peninsulares, ustedes los españoles peninsulares, los que se tienen que poner de pie y decir basta, basta de la mentira de denigrar a España, basta de trabajar para destruir a España, basta, de una vez y para siempre. Porque aparte, esto se vuelve una necesidad, se va a volver una necesidad. No es una necesidad ahora, no. No es una necesidad recuperar el sentido de la hispanidad. Y nadie habla de sueño trasnochado, de reconstruir imperio, no, esa estupidez, no. Pero dentro de algunos años va a haber una necesidad política. Una necesidad política porque aquellos que hundieron el transatlántico, que fue el mundo anglosajón, están en profunda decadencia. Y lo peor que le puede pasar al mundo hispano es que su decadencia nos arrastra a nosotros. ¿Está? Lo peor, que su decadencia nos arrastra a nosotros. Y porque, debo decirlo, es políticamente incorrecto, pero es la verdad. El antiguo invasor recorre las calles de Sevilla, de Granada, con sus hijos, tienen 3 o 4, y los españoles peninsulares no tienen ninguno, o algunos tienen un gato. ¿Verdad? Y le dicen, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y entonces, el único milagro para España es la inmigración hispanoamericana, ¿verdad? Que tendrán que elegir si quieren el rostro del antiguo invasor o el rostro de alguno que será medio indio, sí, medio negrito, sí, pero que en el fondo es español y muy español, porque hay la diferencia entre sustancia, entre sustancia y accidente. Hay mesas blancas, mesas negras, mesas amarillas, mesas de 4 patas, mesas de 5, pero hay algo que lo hace ser mesa, ¿está? Y hay hispanos, hispanos negros, hispanos blancos, hispanos amarillos, hispanos medio indios, hispanos mezclados, ¿está? Y todos son hispanos, porque tienen los mismos valores, tienen la misma creencia, tienen la misma fe, aunque no crean, aunque sean ateos, están imbuidos de ese catolicismo cultural y hablan la misma lengua. En sustancia, todos somos hispanos, ¿está? Aunque el accidente sea distinto. Y entonces, cuando ustedes comprendan que en tierra de Isabel y de Fernando, ¿está? No hay un hispanoamericano que sea extranjero, por más que sea negro, indio, mestizo o blanco, entonces comenzará la regeneración de España necesaria cuando lleguen esos momentos que inevitablemente van a llegar, que van a ser muy difíciles. Entonces, hay que prepararse para ese momento, hay que prepararse conociendo la historia, diciendo basta la mentira histórica, pero los que se tienen que poner de pie son ustedes, nosotros también allá del otro lado, para terminar con la mentira histórica, porque si la mentira histórica acá conduce a la fragmentación territorial, allá también el fundamentalismo indigenista conduce a que haya 18 Bolivia, 2 Argentinas nos quieren partir con los mapuches, cuya sede curiosamente está en Londres, o no tan curiosamente, ¿no? Siempre en Londres, Bristol, perdón, no está, lo hay cerquita. Esta se toma el tren y se va. Siempre está en Inglaterra, curiosamente, que tienen
una vocación por hacer el bien esos muchachos. Que no pueden con su vocación de ayudar a los pueblos del mundo. Y partirán el Perú en 4 y entonces seremos segmentos anónimos del mercado mundial indefensos. Entonces, pónganse de pie, griten fuerte, España no tiene nada por lo que pedir perdón, no porque no haya pecado, porque cuando uno peca tiene que arrepentirse, sino porque el conjunto de lo que se hizo no solo es muy valorable, sino que fue la obra más maravillosa que ningún pueblo emprendió en ninguna parte del mundo a pesar de todos los errores cometidos. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra, la falsa historia de España creada por los enemigos de España, ¿verdad? En realidad comenzó en Italia, le hicieron mis familiares, ¿verdad? Comenzó en Italia, pero no tenía contenido político en Italia. En Italia eran mis familiares allá, ¿está? Que ellos habían sido Roma. Y de repente ellos que habían sido Roma, resulta que una provincia está haciendo la historia del mundo. Entonces estaban enojados como si alguien llega a un pueblo chiquitito y se roba a la más linda de todo y se casa con ella, se la lleva. Estaban celosos los italianos, ahí no tiene contenido político. Empieza a tener contenido político cuando la toman los protestantes luteranos en Alemania. ¿Está? Ahí sí hay contenido político. Mucho más cuando la toman los holandeses, la Casa de Orange, en lo que hoy es Holanda. Y después se convierte en política de Estado en Inglaterra. Pero después también están los franceses, que son los hermanos latinos de al lado, ¿no? Ellos son latinos, claro. Los hermanos de al lado, con hermanos como esos, es preferible ser hijo único. Y los franceses, ha caído el Imperio Español, se han creado las repúblicas, y las repúblicas se han convertido en realidad en semicolonias de Inglaterra, esa es la verdad. Surge Argentina como república, después el Uruguay, el Paraguay, Bolivia, el Perú, Colombia, Ecuador, todos fragmentados en pedacitos para que nos dominaran más fáciles, ¿eh? Porque nosotros somos subdesarrollados porque estamos divididos, ¿está? No es que estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que es al revés. Éramos semicolonias inglesas, teníamos ejército, bandera, himno, pero en realidad todo se dirigía desde Londres. Pero los franceses dicen, ¿cómo puede ser esto? Inglaterra se comió el canarito y nosotros nada. Nosotros no tenemos nada. Entonces ahí, en la época de Napoleón, no el grande, sino el sobrino del Segundo Imperio, ¿no es cierto?, viene el tema de la guerra civil en los Estados Unidos, la posibilidad de Francia quedarse con México, y si lo primero que tenemos que hacer es una operación para cambiarle el apellido, porque si yo a alguien que se llama González le digo que se llama Smith, el tipo ya ha perdido la memoria y cree que se llama Smith, no sabe reconocer quién son sus familiares, ¿no? Entonces los franceses van a inventar el término Latinoamérica. Cada vez que digo esto aparece se entiende, latinoamericano, que dice mentira, porque lo inventó Torres Caicedo, que era colombiano, y es verdad. El término Latinoamérica lo inventa Torres Caicedo, colombiano. Pero Torres Caicedo lo inventa en una revista francesa y estaba pagado por los franceses. Es una operatoria francesa para cambiarnos, se entiende, el apellido, para hacernos olvidar nuestro apellido. No nos llamamos más González, ahora nos llamamos, se entiende, Richelieu, ¿no? Y claro, no funcionó mucho. Aunque a las élites locales les encantaba, las élites argentinas eran anglófilas económicamente y culturalmente francófonas y les encantaba ir a París, a la intelectualidad, a la clase política, a la oligarquía argentina, tener una casa en París. Y entonces no funcionaba mucho, va funcionando, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos dicen, esto que hicieron los franceses está bien, hay que hacerle cambiar a estos hombres de apellido. Y entonces empiezan a inventar las cátedras de estudio latinoamericano, máster en estudio latinoamericano, y crean la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Y ahí los supuestamente izquierdistas, antiimperialistas de todo se entiende Hispanoamérica, que muchas veces, pobrecitos, eran antiimperialistas solo de nombre, golosos se lanzan sobre ese nombre y lo hacen propio. ¿Está? El nombre que era un nombre imperialista, un nombre creado por el imperialismo francés y después por el imperialismo norteamericano. Y así estamos hasta el día de hoy. ¿Está? Eso es una maniobra para
a una persona que se llama González decirle que se llama Richelieu, para hacerle olvidar de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y funciona perfectamente en toda la progresía, en toda esa izquierda indefinida, en toda esa izquierda cipaya, que creyendo ser imperialista no son más que caniches del imperialismo anglosajón. ¿No es cierto? Es una excelente pregunta, que podría ser contestada de dos maneras, ¿no es cierto? Si vamos a un tema teórico-político o a un tema práctico. O a un tema práctico. Voy a preferir contestarla desde el punto de vista práctico primero. Citando a un hombre que no es que yo aprecie, pero que tenía su pragmatismo, que fue Deng Xiaoping, el chino Deng Xiaoping, el que conduce las reformas en China después de Mao. Decía, no me importa qué color tenga el gato, basta que caza ratones. Los años han pasado y supongamos que la afirmación suya es exactamente correcta. Igual está acá lo que nosotros necesitamos, crear una masa crítica enorme y gigante de autorreconocimiento. Y en eso tienen que entrar aquellos que son católicos y aquellos que no son católicos. Aquellos que son católicos culturales y aquellos que tienen fe. Es decir, hay que englobarlos a todos. Hay que englobarlos a todos. Sería un suicidio político en un momento de extrema debilidad, donde el enemigo tiene la ofensiva sobre nosotros estamos a la defensiva, provocar divisiones internas. Entonces, nadie que haya hecho política va a hacer eso conscientemente, porque hay que, en este momento, el movimiento afianzarlo lo más ampliamente posible. Quizás esa heterodoxia, usted dirá, al final resulta debilidad. Bueno, es probable, pero en este momento no se podría hacer otra cosa desde el punto de vista práctico-político. Práctico-político no se podría hacer otra cosa. Ahora, desde el punto de vista filosófico o teórico-político, que tampoco voy a escabullirme, es cierto, ¿no es cierto? Es cierto que España es atacada y tiene leyenda negra, fundamentalmente porque España fue católica. Es decir, porque España lleva el catolicismo. Gran parte de la leyenda negra, en realidad, aunque la Iglesia hoy no lo sepa, aunque la Iglesia no lo sepa, y aunque la Iglesia hoy fomente movimientos indigenistas, esa es la verdad, hoy es así. La Iglesia hoy fomenta a los enemigos de la hispanidad, no dándose cuenta que el indigenismo y la leyenda negra son un tiro sobre elevación al catolicismo. Parece que no se dan cuenta en Roma. En Roma, en Sevilla, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Argentina, está en Lima, en Bogotá. Parece que los curas no se dan cuenta y los obispos tampoco. Entonces, hoy uno de los principales problemas que tenemos es que la Iglesia Católica no podríamos decir eso, muchos miembros de la Iglesia Católica, para corregirme, en los cuales incluimos a gran parte de los obispos, son indigenistas o son proclives al indigenismo o le hacen un guiño al indigenismo, o están totalmente confundidos. Fui a Cartagena de India, hablé con el sacerdote ahí de una de las principales iglesias de Cartagena, y el hombre no entendía nada. No se daba cuenta que en realidad la leyenda negra era un ataque a él. Es decir, a su negocio. Supongamos que Dios no existe y la iglesia es una mentira. Puede ser. Todo en teoría puede ser. Bueno, pues escúcheme, ¿no se da cuenta que le están afectando su negocio? Es suyo el negocio, le están haciendo un ataque a su negocio. Entonces, hoy, si bien es cierto, yo lo he dicho, que la hispanidad en ese momento histórico fue la catolicidad hecha carne, la catolicidad hecha carne, es decir, hecha pueblo, que es lo que se llamó la hispanidad. ¿Por qué? Bueno, le voy a robar, si alguno se quiere ir porque le estoy alargando mucho, yo no me ofendo, Bueno, pero existió en un momento determinado, ¿no es cierto?, la cristiandad occidental y la cristiandad oriental. La cristiandad occidental y oriental. Quiere decir que cristiandad era sustantivo, occidental era adjetivo, ¿no? Y oriental era adjetivo. Cuando se produce la ruptura con el mundo protestante, ellos se quedan con lo adjetivo, pero pierden el sustantivo. No importa si era cierto o no, si se lograba o no, pero la cristiandad, en teoría por lo menos, buscaba, se entiende, el bien, ¿qué bien? El bien común.
La verdad se entiende y la belleza, aunque no lo lograse, no importa eso. ¿Y qué dice Lutero? No, el hombre se salva por la fe. Entonces, si le clavo un alfiler a la abuela, no pasa nada, no pasa nada. Si tiene fe, te va al cielo. ¿Está? Parece loco, pero es así. Después viene Calvino. Calvino es ya un poquito más inteligente. Está más formado, era francés, racionalista. Y dice, le preguntan a Calvino, ¿qué pasa, se entiende, si... ¿qué pasa con Dios y la teoría de la salvación? Dice Calvino, Dios no ha venido a salvar a todos. Dios ha venido a salvar a unos pocos. ¿Cómo unos pocos? Sí, a algunos, unos elegidos. No a todos los hombres. ¿Y cómo podemos saber quiénes son esos elegidos? Él está enseñando en Ginebra, donde tiene como un centro de formación, como un seminario. Y ahí hay escoceses, hay ingleses, hay franceses. Dice, porque la riqueza es un signo de predestinación. Y ahí lanza el grito enriqueceos. Entonces, si el hombre se salva por la fe y la riqueza es un signo de predestinación, yo puedo ser el dueño de una fábrica, exploto a 100.000 personas y no pasa nada. No pasa nada, pues te va al cielo. ¿Está? Ese es el origen de la gran injusticia social que después va a venir con la revolución industrial. No pasa nada, está muy bien. Es decir, es la justificación de la injusticia. Pero los que estaban ahí se van muchos a Inglaterra y dicen, le agregan algo más. Y dicen, sí, Dios no ha venido a salvar a todos los hombres, tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, sino alguna. ¿A quién? A nosotros los ingleses, que somos un nuevo pueblo elegido por Dios. Yo lo cuento en el libro Nada por lo que pedir perdón. Y entonces Inglaterra se lanza al mundo, está a conquistar a otros pueblos y a explotarlo, porque si los exploto y me enriquezco es el signo evidente que soy la nación elegida por Dios. Y ahí Occidente se transforma en imperialismo. Cuando se termina de derrotar a la hispanidad, queda Inglaterra y Occidente es sinónimo de imperialismo. Y eso es lo que no se entiende en España, cuando ahí se entiende católicos anglosajones o favorable al mundo anglosajón. El mundo anglosajón es esencialmente explotador de otros pueblos. Entonces, nosotros fuimos esa catolicidad que queda. Eso fuimos nosotros. Yo, en mi fuero íntimo, desearía ver la catolicidad recompuesta. ¿Está? Pero ahora volvemos a la parte práctica. ¿Está? Si eso fue cierto así, hoy no lo es. Entonces, prácticamente hay que ser práctico y para salvar lo que quede de la hispanidad, yo no voy diciendo porque no es católico que no se siente conmigo. No, defiende a España, defiende la hispanidad, está en contra de la leyenda negra, entonces estoy con él. Pero ¿qué es marxista? ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Quizás sea culturalmente más católico que aquellos que se han convertido en calvinistas de rito católico. Porque van a misa, comulgan, pero piensan, se entiende como calvinistas. Entonces, nosotros hoy prácticamente tenemos que reconstruir la hispanidad no haciendo sectarismo, porque el sectarismo no nos conduciría a ninguna parte, ¿está? Independientemente de lo cual sea mi opinión íntima más profunda. Y después Dios verá y el tiempo dirá qué es lo que hacemos. Contrariamente a lo que creen en España, la leyenda negra no nace en la izquierda. La leyenda negra nace en la derecha liberal. Son las oligarquías locales, fundamentalmente la oligarquía porteña después de la guerra civil en Argentina, la oligarquía en Caracas, ¿está? En Lima después de la guerra del Pacífico, ahí tarda más el proceso, que asume la leyenda negra, pero es natural. ¿Cómo no lo iba a asumir la oligarquía porteña si la oligarquía porteña había traicionado a la hispanidad cuando Betterford administró la ciudad de Buenos Aires en la invasión inglesa en 1806? Las 40 familias porteñas le juran lealtad, ¿verdad? Cuando ellos triunfan en la guerra civil después del proceso independentista y se hacen del poder, naturalmente tienen que enseñar en los colegios la leyenda negra para justificar la traición de esa oligarquía porteña que ya era traición desde 1806. Y 1800 estaban a favor del invasor. Entonces la leyenda negra nace, se entiende, en la derecha liberal. Es así, el liberalismo en Argentina y en toda Hispanoamérica fue profundamente antiespañol y anglófilo. Y por eso los himnos nacionales. Claro, todo eso también tiene su evolución. En el caso argentino aparece el general Julio Argentino Roca, es el primero que va a gobernar siendo del interior del país. Había habido otros provincianos, pero se habían aporteñado, como Sarmiento, que era profundamente antihispánico. Y Roca recorta el himno para terminar con los agravios a España, porque sabe que es mentira. Después viene Hipólito Yrigoyen en Argentina y es el primero en poner el 12 de octubre
como feriado nacional. Y escribe un decreto de puño y letra. Pero es importante lo de Irigoyen porque es el primer presidente en Hispanoamérica elegido realmente de forma democrática, por voto secreto y obligatorio. Secreto. ¿Verdad? Y donde votaban incluso los analfabetos. Pero la clase alta y la más educada de Lima, de Buenos Aires, de Venezuela, de Caracas, son las clases que se entiende, tenido más contacto con los ingleses y lo que han favorecido la leyenda negra. O sea, la leyenda negra nace en la derecha liberal. Recién a partir de 1930, la izquierda se va a hacer negro legendaria. Yo lo explico esto en el libro que le pido lo lea, que es Nada por lo que pedir perdón, en uno de los últimos capítulos, donde explico cómo se reúnen en Buenos Aires todos los partidos comunistas de la América del Sur y deciden adoptar la leyenda negra para crear repúblicas indígenas. Porque dicen, hay que fomentar la leyenda negra para crear un fundamentalismo indigenista. Saben que es falso, eso no importa, porque eso va a desestabilizar el patio trasero de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Pero eso es muy posterior. Claro, eso va caminando, no tiene mucha fuerza, sobre todo no la tiene en la Argentina, porque esta izquierda dice ser representante de los obreros, pero resulta que los obreros en Argentina son todos peronistas. Y Perón y su esposa Evita son profundamente hispanistas. Y Perón hace un discurso el 12 de octubre del año 47, profundamente hispanista, y todos los obreros son hispanistas. Entonces, no tienen fuerza. Todavía la generación de mi madre habla de madre patria. Eso comienza a cambiar cuando se comienza a trabajar para conmemorar los 500 años, el quinto centenario. Ahí ya eso empieza a cambiar porque España empieza a decir que la leyenda negra es cierta. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si los españoles dicen que vinieron a América a robar, matar y masacrar, ¿qué vamos a andar explicando? Si el propio imputado dice que es culpable. Entonces, eso comienza a cambiar y ahí eso comienza a trabajarse, se trabaja lentamente, hay miles de ONG anglosajonas predicando la leyenda negra, casi todos rubiecitos, ¿está? Porque los indios todavía no están en esa, aunque ya hay dinero para repartir para eso, y se va a hacer hegemónica en la izquierda y en los gobiernos que yo no los llamo rojos, sino rosados, fucsias, está de izquierda cipaya indefinida, del señor Evo Morales, de la señora Kirchner, a partir del año 2000. A partir del año 2000 eso se hace hegemónico. Eso se hace hegemónico. Y es hegemónico hasta el día de hoy. Bueno, pero usted me pide una pregunta para otra conferencia. Pero ese europeísmo, la historia y la política internacional de los próximos 20 años lo va a terminar. Europa es una prostituta enferma. Y enferma de cáncer terminal.